Dice en el Salmo, que todo lo que respire alabe al Señor. Y en esta mañana, pues, creo que tenemos un agradecimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Porque hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos y estamos respirando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amén. En esta mañana, pues, sin tomar más tiempo, vamos a entrar a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Ahí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2 versículo 3 en adelante, amén. ¿Verdad? Vamos a tomar lectura, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, la palabra del Señor, para los que tienen ahí su Biblia en la mano o su dispositivo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de Jesucristo. Y el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, perdón, dice, de los frutos, debe trabajar primero. Ahí vamos a empezar lo que es la reflexión de esta mañana, mis hermanos, ¿verdad? Y mis hermanas que se están conectando en esta mañana o ya están conectados. Estamos, ¿verdad? Bajo el lema que nuestro pastor nos entregó, ¿verdad? Que es la disciplina, ¿verdad? Y la lealtad. Hablar de disciplina y hablar de lealtad, hermano, es hablar de cosas mayores, ¿verdad? Al menos en mi persona, hermano, creo que tener disciplina, hermano, a muchos de nosotros como hombres o mujeres a veces nos cuesta mucho entrar en una disciplina, ¿verdad? Y es algo que nos enseñaron, hermano, desde niños. Íbamos a la escuela, ¿verdad? Empezamos muy chiquitos en la escuela y en la escuela nos empezaron a enseñar disciplina, ¿verdad? De una forma eh, secular, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaron disciplina desde niños, desde nuestra niñez. Luego entramos a la escuela y en la escuela nos enseñaron muchas veces a ser disciplinados, ¿verdad? Me acuerdo que en la escuela a la que yo asistía, allá en El Salvador, ¿verdad? Que en ese tiempo había disciplina escolar, ¿verdad? Nosotros teníamos que llegar con uniforme, camisa blanca, el color que fuera del pantalón, ya fuera color ocre, color caquis o No, café, ¿verdad? El color que cada escuela tuviese de uniforme, teníamos que ir uniformados. Siempre teníamos que llevar nuestra camisa blanca, bien planchada, y bien, esa camisa blanca tenía que ser realmente blanca, ¿verdad? Porque si era una camisa que había sido blanca y estaba manchada o estaba percudida ya, ¿verdad? O no se había lavado bien por mucho tiempo, que va perdiendo ese color, ese brillo de ese blanco, ¿verdad? Era un punto de indisciplina, hermano. ¿Verdad? En la escuela, si no llevábamos los zapatos bien chaineados o bien lustrados o bien volados, o como dicen en México, ¿verdad? Que fueran bien brillosos los zapatos, hermano. Nosotros teníamos un punto de indisciplina.
¿verdad? Y así con esa, hermano, con esa forma, hermano, de vida crecimos. Muchos de nosotros que venimos de los países de Centroamérica, de Sudamérica, y, y no se diga de México también, ¿verdad? Hombres y mujeres que crecimos con esa disciplina escolar, con esa disciplina, llamémosle secular en la vida, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, al menos yo puedo hablar por mi persona. Cuando yo llegué a este país a los 18 años, empecé a perder esa disciplina, hermanos, que yo traía como, como ser humano, ¿verdad? Como persona. Y empecé a tener una vida un poco indisciplinada en el aspecto de que ah, se me empezaron a olvidar, hermano, esos valores, ¿verdad? Familiares, esos valores de educación que tuvimos o que tuve, ¿verdad? Pero hablar de disciplina, hermano, es hablar, como le decía, de palabras mayores. No es fácil, hermano, para muchos levantarse aquí en este lugar, en esta parte del país, hermano, aquí en California, levantarse a las 3 4 de la mañana, hermano, ¿verdad? Y orar al Señor, preparar su café y salir muy de madrugada para estar presente en el trabajo a las 5 o a la hora que tengan que entrar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y le digo que cuando yo llegué a este país, pues, o sea, empecé a perder eso, ese valor, hermano, poco a poco, ¿verdad? Me acuerdo que yo empecé a trabajar muy tempranamente, bueno, en lo que era mi profesión de plomería, y llegué a tener habilidades, hermanos, como plomero, a tener un conocimiento y una sabiduría que Dios me había regalado, ¿verdad? Que esa sabiduría que Dios me regaló para tener y esas habilidades en el trabajo, ¿verdad? De ser uno de los trabajadores más destacados en la compañía donde estaba, ¿verdad? Luego me trabajé en esa compañía por 10 años y por razones económicas, hermano, pues tuve la necesidad de salir a otra compañía, pues porque mi familia estaba, pues, o sea, ya era un hombre de familia, un padre de familia, un esposo, ¿verdad? En el cual pues tenía que seguir ah, luchando y buscando una mejor forma de vida para mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermano, pasaron varios años, ¿verdad? Le digo que en esa compañía yo duré 10 años trabajando, me tuve que salir porque teníamos trabajo, pero pues nunca había aumento, ¿verdad? Las personas que iban entrando a trabajar nuevas, entraban ganando 5 o 6 dólares arriba de lo que yo ganaba, ¿verdad? Y le estoy hablando que para ese tiempo yo tenía una responsabilidad eh, aquí pues le llaman mayordomo, ¿verdad? Y una forma, hermano, llamémosle líder de grupo ahí en la compañía donde yo trabajaba. Y los que iban empezando, hermano, pues iban ganando 5 o 6 dólares arriba que yo, no por día, hermano, por horas. Entonces yo tomé la decisión de salirme de esa compañía e irme a otra compañía, donde el salario fue mucho mejor, el trato fue mucho mejor, ¿verdad? Y estando trabajando en esa compañía, me acuerdo que mis ex compañeros de trabajo empezaron a llenarme, a llenar mi vida llamémosle de ego, ¿verdad? De orgullo, porque como apodo me pusieron el mejor, ¿verdad? Y siempre hasta el patrón algunas veces pues me llegó a recompensar económicamente por mi trabajo, ¿verdad? Y pues, pero dadas las circunstancias tuve que moverme para
por otra empresa, otra compañía, ¿verdad? Llegué a esa compañía, pero ya mi ego iba un poco bastante, bastante grande, ¿verdad? Y pues llegué a trabajar, empecé a trabajar en esa compañía y a las primeras semanas, hermano, me estaban dando la posición de que yo fuera un mayordomo, que yo fuera líder, ¿verdad? Y llevaba la capacidad, las habilidades y todo, pero yo les decía que no, ¿verdad? Porque pues yo ya andaba, no iba a la iglesia, pues, y ya pues, le estoy hablando ya por ahí por los años, ya andaba yo por la edad de 30 por ahí, alrededor de los 30 años, ¿verdad? Y en esa empresa, hermanos, me acuerdo que yo hacía lo que yo quería. Y empecé a perder, como le digo, esos valores, porque llenaron, llenaron mi interior, llenaron mi espíritu, llenaron mi corazón de ese ego que yo era el mejor. Y pues en esa empresa, hermanos, o sea, trabajé, trabajé varios años ahí, y, pero yo hacía lo que yo quería. Si yo quería, iba a trabajar. Si yo no quería, si yo quería llegar tarde, yo llegaba tarde. Y esa disciplina, hermano, de estar entrando temprano al trabajo, la fui perdiendo. Y llegaba y yo les decía, pues, yo en 3 horas hago lo que ustedes hacen en 8 horas, ¿verdad? Y ese era uno de mis lemas, de decirle lo que ustedes hacen en todo el día, a mí me basta un par de horas para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la disciplina, hermano, va de la mano con la humildad. La disciplina va, hermano, tomada de muchas cosas, hermano. Y cuando hablamos de disciplina, hermano, solo hablamos de estar a tiempo, de estar a la hora, eh, de, de ser puntuales en nuestra entrada al trabajo o en una cita que tengamos, ¿verdad? Pero ser hermano disciplinado va mucho más allá, hermano, de tener esos valores, hermano, bien marcados, bien formados, bien trazados, bien alineados, ¿verdad? Y no se diga, hermano, cuando ya entramos, hermano, en el camino del Señor, cuando tenemos que aprender a ser discípulos, hermano, ah, tenemos que empezar a empezar, hermano, una nueva vida, ¿verdad? La palabra del Señor dice que en Cristo no, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y empezamos, hermano, a caminar, hermano, en esta hermosa palabra, hermano, y esta palabra nos enseña mucho de lo que es la disciplina, ¿verdad? Y la palabra, hermano, disciplina. Y quiero decirle, hermano, que yo me di un poco a la tarea y le busqué un poquito, ¿verdad? Anoté un par de cositas de ahí del diccionario, ¿verdad? Y empecé a buscar qué es disciplina, ¿verdad? La disciplina es una cualidad que implica permítame, hermano, que necesito poner mis lentes, porque gloria sea al Señor. Dice, la voy a volver a leer de nuevo, hermano. Dice, la disciplina es una cualidad que implica el entrenamiento sistemático de uno mismo para actuar de acuerdo a normas o reglas establecidas, ¿verdad? Por empresas o, o instituciones, ¿verdad? Buscando, dice, así un orden o eficiencia óptima en realizaciones de tareas o en comportamiento personal. Esta palabra viene del latín disciplina y se deriva eh, discípulos. Dice, y este término se utiliza como aprendiz o discípulo, o, y esta conexión de aprender, de aprendiz o discípulo
o la educación, y a través de la disciplina se adquiere conocimiento o, o habilidades a través de la instrucción y la práctica, así como el desarrollo en, en autodisciplina. Gloria sea al Señor, aleluya. Para mantener, dice, la consistencia a la perseverancia mediante el desarrollo personal, desarrollo profesional, desarrollo espiritual. La palabra discípulo, hermano, la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Las personas que caminaron de la mano con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él le llamaba a sus discípulos y ellos tuvieron que tomar, hermano, esa disciplina del maestro. Ellos tuvieron que tomar, hermano, esa disciplina, hermano, para caminar, hermano, y ser, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Y a eso nos ha llamado el Señor, hermano, para ser discípulos, hermanos. Y la palabra discípulo, hermano, nos implica, hermano, a muchas cosas, ¿verdad? Es una palabra que muchos la tomamos como cualquier cosa, hermano, pero la palabra ser un discípulo de Cristo, hermano, conlleva, hermano, a que tenemos que sufrir penalidades, a que tenemos que sufrir diferentes cosas en la vida. A veces tenemos que sufrir difamaciones, a veces tenemos que soportar, hermano, a caracteres de otras personas. Y muchas veces, hermano, a mí me ha tocado quedarme callado, cerrar mi boca y solo escuchar a cosas negativas, ¿verdad? Tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, como en mi vida, hermano, espiritual. Y como le decía, hablar de disciplina, hermano, es algo extremadamente, hermano, que uno tiene que caminar, hermano. Yo lo llamo con cuidado, con cautela, con respeto a los demás, con amor hacia mis hermanos. Y eso, hermano, hermana, que usted me está escuchando en esta mañana, el pastor tomó como ejemplo, y aquí en estos versículos, hermano, encontramos a esos tres personajes. Encontramos el personaje del buen soldado, encontramos el personaje, hermano, del atleta, que lucha legítimo, dice, el atleta que lucha, hermano, por coronarse, pero si no, no se puede coronar, hermano, si no lucha legítimamente, ¿verdad? Para poder hacer un buen atleta, hermano, un atleta tiene que preparar para poder ganar, hermano, una copa, una medalla o una corona, hermano. Tiene que costarle esfuerzo, le tiene que costar tiempo, le tiene le tiene que costar, hermano, a un discípulo, perdón, a un atleta, hermano, le cuesta, hermano, a muchos atletas hasta su propia vida, ¿verdad? Y luego encontramos, hermano, al labrador, ¿verdad? Al hombre que labra la tierra, al hombre que trabaja la tierra primeramente para recibir un fruto, hermanos, aleluya, ¿verdad? Y encontramos, hermano, que para el hombre, hermano, para el Hijo de Dios, el que ama, hermano, la presencia de Dios, el que ama, hermano, al Señor Jesucristo con su corazón, las cosas no van a ser fáciles, hermano. Las cosas van a ser, hermano, muchas veces difíciles. Noches que quizás tenemos que pasar, hermano, en velas, sin dormir, luchando, hermano, por mirar la gloria de Dios, luchando, hermano, por cosas, circunstancias que llegan a nuestras vidas, por enfermedades, hermano, por enfermedades de nuestras familias, familiares, ¿verdad? Tenemos que pasar, hermano, orando, buscando la gloria de Dios, clamándole a Dios, hermano, por, por nuestros hijos, por nuestras familias, hermano, por nuestros familiares, ¿verdad? Por miembros, hermanos, de la congregación, ¿verdad? Hay personas que me acercan, hermano, y me dicen, hermano, necesito que ore por esta necesidad que ha surgido
en mi familia, o mi familia está pasando por esta necesidad. Y yo, hermano, le digo, amén, hermano, amén, hermano. Voy a estar orando por esa necesidad, ¿verdad? Y eso, hermano, conlleva, hermano, a tener una disciplina, hermano, en el tiempo de oración, en tiempo de devocional, hermano, buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Y ese, hermano, en ese punto, hermano, donde usted y yo tenemos que tener esa disciplina, hermano, pero tenemos que tener algo más, ¿verdad? Que es la lealtad, hermano, primeramente a Dios. Es la lealtad a nuestra congregación. Cuando hablo de congregación, hermano, es la lealtad a mis hermanos, a mis hermanas. El respeto hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, no importa la edad que tenga, ¿verdad? Siempre el respeto, hermano, y el amor hacia mi hermano, como dice la palabra del Señor, el amor hacia mi prójimo. Y yo, hermano, en alguna ocasión, cuando yo recién llegué a la iglesia, hermano, en los primeros años de mi vida que llegué a la iglesia, que ya son 25, 21 años, hermano, que estoy en la iglesia de North Hollywood con el pastor Carlos Raúl Álvarez, ¿verdad? No conozco otra congregación, ¿verdad? Siempre he estado ahí, hermano, ah, en momentos de gozo, en momentos de alegría, en momentos de presencia de Dios, hermano, que no se pueden, hermano, contar en una sola hora, ¿verdad? Pero también he estado, hermano, en momentos difíciles, donde he tenido que pasar diferentes pruebas y batallas en la vida, ¿verdad? Como cristiano, como hijo de Dios, pero siempre, hermano, he tratado de mantenerme, ¿verdad? Y estar ahí, hermano, en esta hermosa congregación que es la iglesia de North Hollywood. Y es ahí, hermano, donde usted aprende, hermano, a valorar lo que Dios le ha dado, las habilidades que Dios le ha dado, hermano, la sabiduría que Dios le ha dado. Es allí, hermano, donde nosotros, hermano, mostramos la lealtad, hermano, a nuestro Dios primeramente, ¿verdad? Hay momentos de que solo Dios y uno sabe, hermano, lo que realmente estamos pasando. Pero en Cristo hay victoria, hermano, en Cristo hay poder, ¿verdad? En Cristo, hermano, tenemos, hermano, la victoria en nuestras manos. En Cristo tenemos, hermano, la entrada al reino de los cielos. En Cristo, hermano, tenemos, hermano, donde acudir para clamar, hermano, y pedir por alguien, pedir por nuestra propia ah, vida, hermano, por uno mismo, hermano. ¿Verdad? Que muchas veces, hermano, yo soy bastante sincero, muchas veces yo no pido para mí. Yo no le pido a Dios muchas veces por mí, pero le pido por mis hermanos, por mis hermanas que están en la congregación. ¿Verdad? Por gente que yo conozco, hermano, por gente que yo amo, por gente que yo respeto, por gente que yo admiro, ¿verdad? Y eso, hermano, es tener, hermano, una disciplina, hermano, es tener una lealtad a Dios primeramente, ¿verdad? Y a nuestra congregación, hermano, a nuestra familia, ¿verdad? A nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Cuando usted y yo, hermano, entendemos, hermano, qué es la lealtad, hermano, ¿verdad? Y yo buscaba qué es la lealtad, hermano. Y ya voy terminando, hermano, con esto, ¿verdad? Y quiero así, hermano, en 2 minutos, hablarle de dos personajes que un día hicieron un pacto delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Usted encuentra ese pacto, hermano, que se hizo allá en el primer libro de Samuel, capítulo 19, si no me equivoco, del segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, hermano.
Aleluya, ¿verdad? Allá lo encontramos, hermano, aleluya. Ya perdí lo que traía anotado aquí, hermano, pero bueno, hermano, ahí usted lo encuentra, hermano, capítulo 19, capítulo 20, hermano, del primer libro de Samuel. Ahí usted puede mirar la historia, un poco la historia, hermano, de una amistad que surgió, hermano, ¿verdad? Del rey David con su amigo Jonathan, o Jonatán, como usted lo conozca. Y usted mira que en el capítulo 19, hermano, David y Jonatán hacen un pacto. Y en ese pacto, hermano, se dicen lo que ellos sienten, el amor que uno siente por el otro, ¿verdad? Y la palabra del Señor habla y dice ahí que David amaba a Jonatán como a sí mismo. Y David hace ese pacto, hermano, con Jonatán, ¿verdad? Pero si usted mira la historia de Jonatán y de David, en el segundo capítulo en el segundo libro del libro de Samuel, hermano, capítulo 9 en adelante, del 1 en adelante, hermano, usted encuentra la historia donde David hace una pregunta y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Esa es la lealtad, hermano, que David tuvo con Jonatán, hermano. Alcanzó, hermano, al hijo de Jonatán. En el segundo libro de Samuel, hermano, capítulo 9 del 1 en adelante, hermano, del versículo 1 al versículo 3, hermano, usted encuentra esa historia, hermano, de un hombre que estaba lisiado, hermano, hijo de Jonatán. Y David se acuerda, después de varios años, hermano, de ser rey de Israel, hermano. David se acuerda que había hecho un pacto con Jonatán. No era cualquier pacto, hermano. Fue un pacto que hicieron delante de la presencia de Dios. Y tener lealtad, hermano, es tener amor hacia el otro, hermano. Y muchos de nosotros, hermano, discúlpenme, hermano, pero quiero entrar en este punto. Muchos de nosotros, como cristianos, hermano, como hijos de Dios, estamos muy lejos, hermano, de alcanzar esa lealtad. Porque las circunstancias de esta vida, hermano, especialmente en este país, hermano, decía por ahí alguien que este es un país materialista, que solo pensamos en lo material y en el yo, ¿verdad? Pero para tener esa lealtad, hermano, tenemos que tener propio, hermano, y amar al prójimo. Y eso, hermano, cuando usted ama a Dios y usted ama al prójimo, hermano, créanme que va a surgir, hermano, esa palabra en su corazón de que Dios, hermano, es fiel y Dios ha tenido esa lealtad, hermano, con cada uno de nosotros. Yo le puedo hablar por mi persona, hermano, yo le puedo hablar por mi familia, yo le puedo hablar por las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en mi familia, los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Gracias al Señor, hermano, y por esa bendita misericordia, hermano, que Él ha tenido con cada uno de nosotros, hermano. ¿Verdad? Yo le digo a mis hermanos acá de este lado, que si Cristo no hubiese llegado a mi vida hace 21 años, hermano, esta persona que usted mira aquí delante de esta pantalla, ya no estuviera, hermano, con vida. Fuera lo más seguro, hermano. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, hermano, que Cristo me alcanzó, hermano. Cristo me llamó, hermano. Y Cristo me ha enseñado cosas, hermano, que he pasado por circunstancias de la vida, hermano, por pruebas, por batallas, hermano. He reconocido que tengo que tener, hermano, ese amor, ese respeto y esa lealtad a mi Dios. Y esa lealtad, hermano, no la puedo comprar en ningún lugar.
Esa lealtad, hermano, no la encuentro en cualquier esquina. Esa lealtad, hermano, a Dios, hermano, está en el corazón del ser humano. Esa lealtad, hermano, está en lo más profundo de la vida de cada ser humano, hermano. Yo lo dejo con esta reflexión, hermano, en esta mañana. Tenga esa lealtad, hermano. Sea leal con su familia primeramente, con su esposo, con su cónyuge, con sus hijos, hermano. Que tenga esa lealtad, hermano, con la congregación donde usted se congrega, hermano, la iglesia donde usted se congrega, hermano. Que haya esa lealtad, hermano. Van a haber circunstancias, hermano, donde vamos a tener que pagar un precio. Pero en Cristo, hermano, somos más que victoriosos. En Cristo, hermano, Él es el que nos ha libertado, hermano, nos ha dado esa libertad. Nos ha llamado, hermano, de las tinieblas a su luz admirable, para que vayamos, hermano, y prediquemos este hermoso evangelio. Para que hablemos, hermano, de las virtudes de aquel que nos llamó, hermano, de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, las virtudes que Jesucristo tenía. Esas virtudes, hermano, que Cristo puso, hermano, esas virtudes que él tenía, hermano, las ha puesto en nuestras manos, porque el apóstol Pablo vuelve y repite, hermano, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermano, lo dejo con eso, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, hermano, que Dios lo lleve con bien a su trabajo. Si usted ya está en su trabajo, hermano, que Dios bendiga el fruto de sus manos, hermano, que Dios lo guarde de accidentes, que Dios lo bendiga grandemente donde quiera que usted se encuentre. Mi anhelo y mi deseo, hermano, es que Dios lo bendiga y Dios bendiga a América, hermano. Que América corresponde, hermano, desde Sudamérica hasta Canadá, hermano, ¿verdad? Y que Dios bendiga, hermano, Latinoamérica, que Dios bendiga, hermano, nuestros países, que Dios bendiga, hermanos, nuestros líderes. En nombre glorioso de Jesucristo, dejo este lugar con mi hermano Jorge, que Dios les bendiga, hermano. Y ha sido mi reflexión en esta mañana, hermano. Gracias por todo, gracias, Pastor Carlos Raúl Álvarez. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de los pastores que están aquí reunidos en esta plataforma. Amén. Hermano Jorge. Am- Amén, hermano Carlos, muchísimas gracias.